Buenos días, familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora que estés mirando este repaso, te doy la bienvenida una vez más a un estudio más de Inverse en español, Escuela Sabática Joven. Una vez más vamos a estudiar un poco, vamos a meditar en las escrituras. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar estudiando esta lección tan interesante con el subtítulo de El altar y la palabra. Lección 10, ya estamos. Miren cómo está avanzando bastante rápido el tiempo. Ya estamos ya otra vez en la lección 10. Bueno, para que podamos comenzar entendiendo y aprendiendo un poco más la palabra de Dios, vamos a pedirle a Dios que Él mismo sea nuestro guía. Así que ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre eterno, Señor que estás en los cielos, te agradezco por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de encontrarnos una vez más a través de la tecnología, Señor, a través del celular, para que podamos meditar en tus palabras, Señor. Pido, Señor, tu dirección y acompañamiento en este momento. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como habíamos ya leído la lección, esta semana vamos a estudiar principalmente del libro de Colosenses, del capítulo 3, que es tan interesante. Tenemos como elegimos dos versículos para versículo clave, porque de hecho, si vamos a elegir como versículo clave, vamos a tener que leer todo el capítulo, porque todo el capítulo vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, durante la semana. Y es interesantísimo todo lo que dicen todos los versículos del capítulo 3, pero elegimos dos en particular. Y en este caso, el versículo 1 dice, siendo que ustedes han resucitado con Cristo. Y ahí viendo lo interesante, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el otro versículo es el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y sigue diciendo, enseñando y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Canten a Dios salmos e himnos y canciones espirituales con gratitud en el corazón. Eso sigue diciendo más. Lo interesantísimo ahora referente a la lección es la primera parte del versículo 16, donde dice, como dijimos, la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros, podríamos decir. Bueno, la lección empieza con una introducción hablando, ¿verdad?, de lo que pasó durante la pandemia. Justamente habla de un personaje una persona, ¿verdad?, que empezó compartiendo la palabra de Dios a través de su celular. Como bien sabemos, ¿verdad?, el salir a las calles, el salir, que se volvió un poco complicado, se volvió un poco difícil. Más esa persona en particular empezó compartiendo la Biblia a través del celular. Pero ¿cómo llegó a esto? Sinceramente, pensando un poco, poniéndonos en el zapato, o en el lugar de esa persona, no podemos decir que de un día para el otro empezó grabando videos y compartiendo videos. No, sino este personaje también nos dice, ¿verdad?, que esto empezó antes en él. Esto empezó antes ya. ¿Cómo antes? Esto empezó en su altar particular. Ya que esto estamos hablando, esto empezó en su altar particular. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces él empezó poniendo en primer lugar las cosas de arriba, ¿verdad? Y una vez poniendo las cosas de arriba, es que nosotros empezamos a dedicar tiempo y tiempo a la palabra de Dios, a nuestra relación con Dios, y ahí es cuando la palabra de Dios habita abundantemente en nuestra vida, en nuestro corazón, y nosotros tenemos el deseo, a través del Espíritu Santo también que actúa en nosotros, tenemos el deseo de querer compartir lo que aprendemos de Dios con alguien más. Entonces,
¿Cuándo empieza el compartir la palabra de Dios con la gente, con las personas? Sí o sí tiene que tener un inicio y sí o sí tenemos que tener un altar particular, ¿verdad? En donde nosotros podamos crecer en nuestra relación con Dios. Ahí es donde empieza todo. No podemos de un día para otro salir y compartir nada más espontáneamente la palabra de Dios. Porque si lo hacemos así, está excelente, ¿verdad? Pero hay más posibilidad que eso no dure. Pero si nosotros comenzamos en nuestro altar particular, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en nuestra relación con Dios, tengamos por seguro que eso va a perdurar mucho tiempo. Vamos a seguir avanzando paso a paso, escalón por escalón, ¿verdad? Agarrados de la mano de Dios. Eso será el resultado si nosotros empezamos nuestro altar particular. Eso va a ser. Como siempre, nosotros tenemos preguntas referentes a la lección. En este caso, anotamos preguntas, 4 preguntas. Y estas preguntas no las vamos a responder, así que me gustaría que pongamos mucha atención a estas preguntas porque no las vamos a responder. Acá en este repaso, esas preguntas me gustaría que tú mismo te las puedas responder a ti mismo, primeramente meditando un poco sobre lo que es la relación con Dios, tu amistad con Dios y cómo estás creciendo en tu relación con Dios. Así que estas preguntas son para ti. Dice la pregunta: ¿qué pasaría si la palabra de Dios fuera tu motor diario? Repito, ¿qué pasaría si la palabra de Dios fuera tu motor diario? ¿Qué pasaría? No lo vamos a responder. Esa respuesta me gustaría que tú mismo te la dieras a ti mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Meditando primeramente en la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si la palabra de Dios fuera tu motor diario? ¿Qué pasaría si todos los días abrieras la palabra de Dios, tuvieses en tu altar particular una conversación con Dios todos los días, antes de ir a trabajar, al mediodía, de tarde, de noche, un momento específico? Pero ¿qué pasaría si la palabra de Dios fuese tu motor diario? Otra pregunta: ¿cómo puede un versículo cambiar a alguien? De repente ya viste o ya conociste a algunas personas que un versículo de la Biblia le haya tocado bastante, que le haya ayudado a cambiar, que le haya dado un pensamiento diferente de sí mismo y de a dónde quiere llegar, de dónde está y de a dónde quiere llegar. Que eso le cambie. Seguramente conociste ya o seguramente tú eres una de esas personas, pero la respuesta la tendremos que dar nosotros. Otra pregunta: ¿por qué la Biblia y la oración van tan unidas? De repente ya tenemos ya esta respuesta en nuestra boca, en nuestra mente, ya como para responder, más dice: ¿por qué la Biblia y la oración van tan unidas? Otra pregunta: ¿qué harías si vieras a Dios usar tu voz para otros? ¿Qué harías si vieras a Dios usar tu voz para otros? Bueno, son preguntas que nosotros vamos a responder personalmente. Ahora sí, tenemos 2 preguntas para que podamos responder ahora sí juntos. Y dice así: ¿cómo nos guía la palabra a vivir en Cristo? Bueno, nosotros podemos ver en Colosenses, como estuvimos viendo ya, Colosenses 3:1 y 17, y ya habíamos leído, ¿verdad? Busquemos las cosas de arriba. La palabra de Dios nos instruye a que nosotros podamos crecer en Dios, crecer en nuestra relación personal con Dios, que también así podamos experimentar cambios, ¿verdad? Cambios positivos en nuestras vidas. Y de esa manera nos ayuda a crecer, nos ayuda a estar más cerca de Cristo. Y también en Juan capítulo 1, versículo 4, dice, Juan capítulo 1, versículo 4: en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Repito, en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. En otras palabras, lo que nos dice este versículo es que en Jesús, en Dios, está la luz, está la vida. Y nosotros, para que podamos caminar con seguridad, necesitamos luz, necesitamos algo que alumbre nuestro camino, nuestras sendas. Y esa luz es Cristo.
Esa luz es Dios. Si nosotros buscamos a Dios, lo que estamos haciendo es buscar la luz. Y si encontramos a Dios a través de su palabra, obviamente vamos a encontrar a Dios a través de su palabra. Cuando lo encontremos, vamos a tener luz para que podamos caminar seguros en esta vida. Porque esta vida no es eterna, esta vida que estamos viviendo solamente es como un desierto que nos está llevando al Canaán celestial. Así que en Él está la luz. Y nuestra vida sí o sí va a tener mucho más sentido si caminamos con la luz junto a nosotros. Nos sigue diciendo, la idea clave es que Pablo nos exhorta, nos, Pablo exalta a Cristo y llama a dejar el pecado. Todo el versículo, todos los versículos de Colosenses 3 nos llama a eso, a dejar nuestro yo anterior y vivir una vida nueva agarrado de la mano de Cristo, dejar nuestro pasado y empezar de cero con Cristo. Eso es lo interesante que Dios hace, ¿verdad? Que nos da como una hoja limpia, un borrón y cuenta nueva, como solemos decir, ¿verdad? Es lo que Cristo hace. Se olvida de todo nuestro pasado y quiere que nosotros también dejemos nuestro pasado atrás y que agarremos esa hoja en blanco que Él nos da y que podamos caminar con Él. Nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa solemos manchar otra vez esa hoja blanca que Dios nos da. Solemos, no hay hombre que sea perfecto. Solemos manchar otra vez esa hoja en blanco. Pero interesante que Isaías, ¿verdad? También nos dice, Isaías 1:18, nos dice que vayamos a Él, que Él quiere conversar con nosotros y a pesar de que ensuciemos otra vez esa hoja en blanco que Él nos dio, que Él nos va a volver, o sea, que lo que Él quiere es volver a estar a cuentas con nosotros. Quiere que vayamos a Él y conversemos. Bueno, otra idea central es que la palabra abundante nos transforma. Nos dice que la palabra abundante en nosotros nos transforma, porque toda la Biblia nosotros encontramos versículos tras versículos, consejos para nuestra vida, consejos para nuestra vida cristiana, para nuestra vida familiar, financiera, en todo el ámbito de nuestra vida. Y nos dan consejos para que podamos crecer, para que podamos cambiar, para que podamos cambiar para mejor. Y también toda la Biblia nos lleva a adorar a nuestro Creador, que es la adoración. Interesante, ¿verdad? Que la adoración que la Biblia presenta, que la Biblia nos aconseja, es que nosotros adoremos a Dios de la forma que Él nos pide. Eso es un punto también interesante si abrimos un paréntesis. La adoración que Dios nos pide es que nos la adoremos a Él como Él nos pide, porque Él nos pide de la forma correcta, no de la forma que yo quiera nada más. No, adoración a Dios es adorar a Dios como Él nos pide. Entonces ahí tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Bueno, cerramos paréntesis y avanzamos. La forma práctica. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Dice, centra tu mente en lo celestial con la palabra. Vive sus virtudes diariamente. Deja que te guíe a adorar. Como dice la palabra de Dios en Colosenses, centrémonos en las cosas de arriba. Tengamos, por cierto, que nosotros no somos eternos en esta tierra, que nosotros somos peregrinos en esta tierra, caminando hacia lo celestial. Tengamos eso presente y también vivamos diariamente lo que nosotros aprendemos de la Biblia, porque muchas veces nosotros leemos, tenemos un mensaje poderoso para nuestra vida, para nosotros mismos, y eso solamente nos sirve 1 o 2 días y de repente ya nos olvidamos otra vez. ¿Por qué? Porque no dejamos que la palabra abunde en nosotros. No buscamos todos los días. Entonces, es un desafío para todos nosotros como jóvenes, ¿verdad? Obviamente. Más, la palabra nos invita a que podamos buscar las cosas de arriba, poner en primer lugar las cosas de arriba, para que Dios también pueda obrar en nuestras vidas. Otro, deja que te guíe a adorar. También debemos tomarnos para nosotros los consejos de la Biblia que nos llevan a adorar a Dios de la forma que Él quiere. Eso es lo interesante que encontramos en la Biblia, que Él nos pide, que Él quiere que lo adoremos, Dios quiere que lo adoremos, porque realmente Él merece que lo adoremos, y por sobre todo Él nos enseña cómo hacerlo. Entonces, debemos adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. Bueno, avancemos. Lo otro
marcado acá. La otra pregunta nos dice lo siguiente, dice, la seguridad de la palabra de Dios. ¿Cómo nos protege la palabra en tiempos finales? Algo interesante, como vemos en nuestra sociedad hoy por hoy, podemos ya decir, ¿verdad?, que estamos en los tiempos finales. Y sí, la verdad es que estamos ya en los tiempos finales, pero ¿cómo nosotros podemos encontrar refugio en la palabra de Dios? Porque muchas veces, a pesar de que estemos en los tiempos finales, nosotros queremos seguir avanzando a nuestro ritmo. Bueno, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en nuestras vidas, que habite en nuestra vida, que abunde en nuestra vida. De la forma en que nosotros podemos conseguir esto es a través de nuestra relación personal con Dios, creciendo todos los días, creciendo, creciendo, creciendo. No solamente cada vez que me acuerdo, cada vez que yo necesito, porque la palabra de Dios, Dios quiere habitar todos los días en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros les abramos las puertas, como dice Apocalipsis 3:20, quiere que le abramos la puerta y Él quiere habitar en nuestra vida. Él quiere vivir con nosotros. No estar de pasadas nada más y llegar cada vez que nosotros necesitamos nada más. No, Él quiere que le abramos la puerta y que quiere habitar en nuestra vida. También, 2 Timoteo 3:15 dice la Sagrada Escritura, 2 Timoteo 3:15, para que podamos leer realmente qué es lo que nos dice. Segunda carta de Timoteo. Ya tenemos 3:15. Bueno, esto nos dice, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Que desde niño conocemos las Escrituras, que eso nos puede ser sabio para la salvación. La primera cosa que Dios quiere, lo principal que Dios quiere para nosotros es la salvación. Entonces, nosotros vamos a poder llegar a eso simplemente agarrados de la mano de Él, con su ayuda. Por sobre todo, Él quiere eso para nosotros, pero no nos deja solo, no nos deja huérfanos. También está el Espíritu Santo que nos ayuda a poder crecer, a poder avanzar con Él de la mano. Dice, la palabra es nuestra defensa contra engaños. Una de las cosas que nosotros encontramos en la Biblia es que es nuestra defensa. Encontramos lo bueno y lo malo. Consejos que nos dan para crecer espiritualmente y para crecer como personas. Nos prepara para pruebas. Nos prepara para pruebas. La Biblia nos ayuda a que nosotros no seamos vulnerables. A pesar de las dificultades, nos ayuda a que nosotros podamos avanzar en las pruebas, podamos tener fortaleza y por sobre todo nos dice que Dios no nos deja solos, porque no nos sobrevendrá tentación que no podamos superar. Otra cosa que nos dice es que la base de fe y reforma nos ancla en Dios frente al error. Nos ancla en Dios frente al error. ¿Cómo podemos esto llevar a la práctica? Dice, aférrate a la Biblia como tu guía segura. Aférrate a la Biblia como tu guía segura. Tengamos por cierto que la Biblia es seguro, que la Biblia es cierta, que la Biblia es verdadera, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Otro punto, úsala para resistir falsedades. Vive sus verdades con firmeza. Entonces, si nosotros encontramos la verdad en la Biblia, ¿por qué no vivirlo? Sé que es difícil para nosotros como jóvenes, como dijimos, ¿verdad? En una sociedad que estamos sobrecargados por estudios, por trabajo, por amistades inclusive. Entonces, es difícil también, la verdad. Más si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, y no solamente ponernos en las manos de Dios, sino que nosotros vivimos diariamente lo que aprendemos de la Biblia,
Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual, crecer en nuestra relación personal con Cristo y vivir las verdades que encontramos en ella. Bueno, con esto vamos terminando lo que sería la lección. Hay mucho más para comentar, más hay dos puntos que quiero comentar con ustedes. Puntos claves para nosotros, para ustedes, tanto como para mí. Primer punto, aplicación. ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendimos esta semana en esta lección? Es de la siguiente manera. Esta semana nosotros vimos cómo la palabra de Dios en el altar nos cambia, nos protege, nos guía hacia Cristo. Entonces, jóvenes, hagamos de la Biblia nuestro centro. Meditemos en ellas con profundidad y dejemos que nos transforme para vivir y compartir su verdad como Pablo nos anima. Dejemos que la Biblia nos ayude, nos cambie, porque eso es lo que quiere hacer, nos cambie para mejor. No tengamos miedo del cambio. Siempre escuchamos consejos, eh, algunos grandes oradores que hablan de cambios. El cambio es positivo, el cambio es bueno, el cambio es importante, si es cambio para bien, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nos anima a que podamos cambiar para mejor. Y por sobre todo no solamente quiere que nosotros cambiemos, sino que quiere que le permitamos que Él mismo nos cambie. Cosa que nosotros no podemos hacer por nosotros, Él puede hacer por nosotros, Dios puede hacer por nosotros. Segundo punto, en esta semana tenemos como un desafío misionero, pero los desafíos son buenos y de repente también son malos. Pero en esta oportunidad, en este caso, el desafío es bueno. ¿Por qué? Para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Dios, crecer espiritualmente, crecer como personas, nosotros tenemos que compartir lo que aprendemos. Si nosotros aprendimos que a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de nuestro altar personal podemos cambiar, entonces compartamos eso con las personas. Estudiemos un versículo que ya te haya tocado, que ya te haya marcado, un versículo que te haya gustado nada más, que te gusta su mensaje. Estudia más a profundidad esos versículos, no solamente uno, varios versículos, pero empieza a compartir esos versículos con las personas, porque compartir te va a ayudar a crecer también a ti, porque cuando nosotros escuchamos algo, aprendemos un tanto por ciento. Pongamos que aprendemos un 10, 15, 20%, ¿verdad? Retenemos de eso. Cuando nosotros leemos algo, retenemos mucho más. Pongámonos como ejemplo un 25, 30%, 40% retenemos de lo que leemos. Más de lo que nosotros practicamos, aprendemos un 60%. Pero de lo que nosotros estudiamos, meditamos, practicamos y compartimos, aprendemos un 90%. Así que no te desanimes, fuerza y comparte lo que aprendiste esta semana. Desafío misionero individual. Esta semana comparte un versículo que meditaste con amigos, con un amigo. Explica cómo te habló y ora con él para que la palabra lo toque. Invítalo a probar meditar en Colosenses 3 por unos días y ver qué pasa. Entonces, comparte lo que aprendiste hoy con las personas, comparte este video, comparte este repaso, no para que nos hagamos más populares a nosotros, no, para que podamos compartir más la palabra de Dios. Y tú también en tu día a día comparte versículos de la Biblia. Cuando encuentres a personas, comparte versículos y ora también con las personas, que eso les va a mostrar que existen todavía personas distintas, personas que realmente van de la mano con Dios. Eso es un desafío para nosotros esta semana, así que de mi parte también ha sido todo. Tenemos mucho todavía por compartir, pero si de repente te interesó otros puntos del estudio de esta semana, comparte con nosotros a través de los comentarios. Ayúdanos también a que podamos nosotros compartir más la palabra de Dios con las otras personas, con otros jóvenes, y para que podamos seguir creciendo nuestra relación personal con Dios. Así que para mí fue un placer, un gusto para que podamos, que pudiéramos compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Y bueno,
Antes de terminar, me gustaría que podamos también hacer una oración. Ahí sí que ahí en donde estamos, vamos a orar. Oremos. Señor Dios Padre Eterno, gracias por esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, a compartir más tu palabra con la gente. Ayuda, Señor, a cada joven, anciano, adulto, mayor, niño que está viendo este repaso, Señor, para que podamos crecer en nuestra relación personal contigo. Señor, te pedimos que, por favor, cambies nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, Señor. Te entregamos todo de nuestro ser a ti, ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos chicos, nos vemos en otra oportunidad de repaso de Inver en español. Sigue creciendo poderosamente en tu vida espiritual.